¿Cuál es la estructura de un conflicto? Generalmente se evalúa el conflicto por la parte visible, o sea, lo que se dice, lo que se hace, que puede ser negativo, agresivo, violento en muchas ocasiones, y que se puede producir una crisis y el conflicto puede estallar, ¿ya? Y desde el punto de vista educativo y del aprendizaje, gestionar estos conflictos se debe intentar ver qué hay bajo esa explosión negativa. Por eso mencionaba el tema de las emociones, lo que no está visible. ¿Qué ocurrió? ¿Qué le pasó? ¿Qué necesidad hay? ¿Qué interés hay? ¿Qué le pasó a ese niño? ¿Qué ocurrió detrás de ese niño o de esa persona? Porque, ojo, que en la mediación, y esto lo vamos a ver, si no me equivoco, mañana, cuando veamos las formas de poder abordar los conflictos, y en la mediación, por ejemplo, una persona, por ejemplo, un profesor puede ser mediador entre sus colegas, o entre un administrativo o con un apoderado. O sea, no solo la mediación se puede generar, nosotros no solo podemos intervenir en un conflicto cuando se trata de los niños en la sala de clases, sino también puede ser con nuestros pares, ¿ya? Por eso es importante. Y aquí vamos a ver la estructura del conflicto, que es recomendable centrarse en clarificar, por ejemplo, cuál es el problema específico, porque muchas veces dos personas pueden estar peleando por un lápiz, pero hay algo más atrás del lápiz, ¿ya? Separando a las personas de los problemas. O sea, ¿qué problema hay? Descubrir las necesidades e intereses básicos que hay a los problemas. O sea, ¿qué necesidad hay? ¿Qué interés hay para la existencia del problema o la solución del problema? Identificar los principios y valores comunes. ¿A qué me refiero con esto? Tener en cuenta, por ejemplo, si son personas de un grupo, si son de diferentes grupos, si tienen diferentes roles, si hay diferentes contextos, estructuras sociales, diferentes cargos también puede ser. Y eso nos ayuda a poder mirar el conflicto desde la perspectiva personal. Aquí está, cómo analizar un conflicto. Las personas, ¿quiénes están directa o indirectamente involucrados en una relación de iguales o existe desigualdad? ¿De qué manera se comunican? El proceso, el cómo, por ejemplo, el modo en el conflicto se desarrolla y sobre todo el modo en que la gente trata de resolverlo. Y el problema es el qué. Hay diferentes tipos de conflictos, de intereses, valores, fines y medios, de comunicación. Incluso hay problemas que no son reales, que están en la mente de las personas más allá. Y hay un ciclo en el conflicto. Y independientemente del contexto, hay un ciclo que va a ocurrir y que va más allá de que sea en el colegio, en la institución, en la familia, y que es un ciclo que es evolutivo y que hay que ver cómo estos elementos se relacionan. Aquí dice primero las creencias y convicciones personales sobre la vida y el mundo y de lo que es justo, porque lo que es justo, de repente cuando no se establece lo que es justo para las dos partes, yo puedo decir lo que es justo para mí y el otro puede decir lo que es justo para el otro, y ahí se genera también el conflicto, por eso es importante declararlo. Ocurrencia del conflicto en un espacio y tiempo específico, o sea, ¿dónde ocurre? ¿Quiénes son son parte del conflicto? La respuesta frente al conflicto puede ser de competencia, no, es que yo soy mejor, de negación, negar lo que ocurre, de evasión. Y en el peor de los casos, la respuesta frente al conflicto puede ser la violencia, ¿ya? Ratificación o no de las creencias. Por ejemplo, ¿qué puede ocurrir a partir? No, me salté un paso. Consecuencias de la respuesta. Puede ser personal, por ejemplo, puede ser que yo me dé cuenta que estoy mal o que me tengo que alejar de una persona, o del entorno puede ser que otras personas se den cuenta de ciertas cosas o intervengan. Y por último, ratificación o no de las creencias. Por ejemplo, cuando termina un conflicto o cuando está este proceso del conflicto, yo mismo me puedo poner en cuestionamiento lo que estoy pensando, creyendo, oye, en realidad era justo lo que yo estaba peleando, ¿no? Quizás no era justo, quizás yo debí pasarle el lápiz, o en la misma comunidad, por ejemplo, un conflicto puede llevar a replantearse ciertas cosas. ¿Y qué puede ocurrir, por ejemplo, dentro de un conflicto? Se puede empeorar, se puede enfriar, que queda ahí estancado y al final las personas se quedan mirando feos eternamente, o se puede resolver el conflicto, que es lo ideal, obviamente, ¿ya? Que es lo que vamos a ir analizando. ¿Cómo se relacionan estas etapas? Veamos en qué consisten y cómo se relacionan. Por ejemplo, actitudes y creencias. Empieza por nosotros el ciclo, por nuestra actitud. Después lo vamos a ver en colegio, ¿ya? O sea, lo vamos a aterrizar en colegio. Estas actitudes y creencias tienen
su origen en diferentes fuentes, como por ejemplo desde nuestra crianza. Generalmente pasa que nosotros vamos armando una idea del mundo sobre cómo son los conflictos, cómo hay que reaccionar. Generalmente los padres tienen mucha influencia ahí, a partir de cómo hemos visto que se comportan. El conflicto, en este punto, el conflicto ocurre dado que es un proceso inherente a las relaciones sociales y es inevitable en todo marco de relación. O sea, siempre hay conflictos de diferente estructura o diferente magnitud. La respuesta, en el momento en el que actuamos, podemos gritar o hablar sobre la situación o simplemente hacer nada. Todo depende de cómo nosotros estemos acostumbrados o podamos saber de cómo lidiar con los conflictos, el resultado. La respuesta tenderá siempre a llevarnos al mismo resultado. O sea, la respuesta que nosotros tengamos en realidad el resultado va a depender de cómo nosotros vayamos a comportarnos. La consecuencia servirá para reforzar la creencia y de este modo el ciclo se mantiene. O sea, dependiendo de la consecuencia, puede servir para reforzar. Si yo sigo creyendo al final de esta fase que estoy de acuerdo, al final el ciclo se va a mantener y estamos eternos. Miren, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, actitudes y creencias, profesorado y amistades. Otros modelos recibidos a través de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación actualmente sí dan modelos de resolución de conflicto, cuando vemos que en un reality se agarran de las mechas, o cuando vemos, por ejemplo, las discusiones en la televisión, que sacan incluso ejemplos de la vida personal, que eso no está bien. También las experiencias propias en relación a los conflictos sirven como un referente. El conflicto, que puede ser cualquiera, por eso está en blanco. La respuesta. Este hecho nos puede decir mucho sobre nosotros, o sea, cómo son nuestros patrones de respuesta en situaciones de conflicto. Hay gente que se queda callada, hay gente que responde inmediatamente, sin procesar más allá la información, hay gente que necesita separarse un poco del conflicto, analizarlo para dar una respuesta. Aquí dice que en la mayoría de los casos el resultado del ciclo del conflicto refuerza nuestro sistema de creencias y lleva al mismo patrón.